Bienvenidos y bienvenidas al módulo de construcción de equidad dentro de la Cátedra de la Paz. El tema de la equidad se vuelve fundamental cuando se está hablando de paz. Se vuelve fundamental porque nos hace referencia a dar a cada persona según las condiciones y las necesidades que tiene. Sin embargo, la perspectiva que se ha tomado para el presente módulo es ir a las bases, empezar a construir el concepto de equidad desde unas bases previas que son necesarias. Por eso el módulo completo recibirá el nombre de construcción de equidad desde el reconocimiento del otro. Vamos a partir de la idea que hay que reconocer a un otro y hay que hacer un proceso previo para llegar a poder generar los procesos de equidad. Por ello, entonces vamos a empezar este recorrido. Inicialmente debemos tener presente que hay unas bases teóricas que nos guían. Están desde las ideas del personalismo, especialmente el personalismo francés, y las ideas del existencialismo. Tenemos tres conceptos que son fundamentales. El primero, el reconocimiento del otro. El segundo, humanizar al otro. Y por último, volverlo prójimo. El análisis que se ha hecho para la Cátedra de la Paz, lo que busca en este módulo es que cada uno de ustedes pueda reconocer desde el principio estos tres momentos, estos tres conceptos que se convierten realmente en tres pasos fundamentales. El primero, reconocer al otro. Se basa en la idea que el otro es diferente a mí, que siempre existirá un otro y que nosotros podemos desarrollarnos gracias al otro. Es decir, no somos seres individuales, somos seres comunitarios y siempre estamos necesitando de las otras personas para poder construirnos a nosotros mismos en diferentes dimensiones. Por ello, un primer paso, aunque pareciese sencillo, es reconocer que existen otras personas y que esas otras personas son diferentes a nosotros. El primer momento, la dificultad es aceptar que el otro es diferente a mí y que no debo generar acciones para que el otro sea igual a mí. Acá nos sale una palabra fundamental y es la diferencia. Somos diferentes, somos seres distintos, pensamos y actuamos de diferentes maneras y en eso está lo diverso, en eso está la maravilla del ser humano, ser diferentes. Por ello, lo primero que cada uno de nosotros y que cada una de las personas puede realizar en toda una construcción de procesos de paz es entender que las demás personas son diferentes, que debo valorar esas diferencias y que en algunos momentos, cuando quiero que el otro sea igual a mí o que el otro quiere que yo sea igual a él, estoy destruyendo la diferencia y estoy destruyendo al otro. Lo primero que debemos hacer es aceptar que hay una diferencia y sobre esa idea empezar a trabajar. Muchos conflictos se empiezan a generar en el momento en el cual quito la diferencia y quiero que todos seamos iguales. Este reconocimiento del otro parte de algunas teorías como de autores, especialmente personalistas, les decía, como Martin Buber, en el cual hay unas teorías que van a profundizar en la construcción de las personas. Estas teorías que se empiezan a dar hace algunos años se van a ir actualizando. Para nuestro tiempo actual podríamos empezar a hablar de unas teorías neurológicas que nos muestran cómo el ser humano y su cerebro está listo para construir la diferencia y construir a un otro. Es decir, desde nuestra propia construcción biológica tenemos una marcada intención de diferenciarnos con el otro, pero también de aceptar que hay alguien diferente. Para ello, hay una teoría que se llama la teoría de la mente. La teoría de la mente
lo que nos va a explicar es que nosotros tendremos la capacidad de generar diferencias con la otra persona, entender a la otra persona o por lo menos acercarnos a lo que esa persona puede estar pensando o lo que quiere hacer. Aunque parece complejo, realmente lo que nos dice la teoría de la mente es que nosotros, debido a unos procesos neurológicos, podemos empezar a entender que el otro es distinto a mí y que además, aunque sea diferente, puedo llegar a comprender lo que quiere y lo que va a hacer. Es lo que nosotros día a día hacemos, es lo que ustedes hacen con sus compañeros, con los profesores, con sus mismas familias. Entender que somos seres diferentes, pero que mediante procesos de conocimiento podemos llegar a leer las intenciones de los demás. En ese primer instante, vuelvo y les digo el primer concepto, reconocer al otro. Les cambio las palabras, reconocer que somos diferentes, reconocer que esa diferencia nos puede aportar y que todo proceso humano deberá partir de reconocer que somos distintos. En esa secuencia, un segundo momento podríamos hablar de humanizar al otro. Ese humanizar hace referencia al concepto de dignidad humana. Es decir, que ese otro tiene unas características muy propias y que esas características lo van a hacer único e irrepetible. Y eso lo hace especial. Humanizar al otro es destacar que cada uno de nosotros tiene dignidad humana, tiene dignidad, tiene un valor. Por el solo hecho de ser humanos, tenemos un valor. Y nosotros, en nuestras comunidades, en esta reunión de humanidad, en este mundo, debemos reconocer que cada uno de nosotros tiene un valor y por ende no podemos abusar de esa persona, no podemos olvidar sus derechos, sino que esa persona tiene derechos y esos derechos vienen por el simple hecho de ser un ser humano. El primer momento, saber que el otro es distinto. El segundo momento, saber que cada uno de nosotros tiene una dignidad humana, por ende merece un respeto, por ende merece que nosotros reconozcamos en él un ser humano. Un tercer momento será volverlo prójimo. Cuando decimos volverlo prójimo, es empezar a entender que ese otro también merece nuestra ayuda, que ese otro, por el solo hecho de ser un ser humano, merece una ayuda en los momentos en los cuales lo vaya a necesitar. Descartando color, raza, ideología, social, política, económica, nacionalidad, simplemente por el ser un ser humano, debe y es digno de merecer la ayuda de las demás personas, es decir, volverlo prójimo, volverlo próximo, volver una persona cercana que merece nuestra ayuda. Entonces, hasta este momento la idea es la siguiente. Para poder llegar a hablar en algún momento de equidad y de procesos donde se rescate la equidad, es decir, procesos donde cada uno tenga ciertos beneficios porque se tiene en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas, antes de poder llegar a hablar de eso, que es algo constitutivo de los procesos de paz, debemos hablar del reconocimiento de la otra persona. Reconocemos la diferencia, reconocemos en el otro un ser humano que tiene dignidad y debemos reconocer que ese otro también es alguien al cual podemos ayudar. Si tenemos en cuenta esos tres elementos, podemos luego empezar a ampliar todo el trabajo hacia la paz. La paz no se puede construir solamente desde reglas, desde unas normas, sino que debe inicialmente ser construido desde procesos entre seres humanos que validan su dignidad y que ven en el otro alguien a quien ayudar y a quien apoyar. Desde allí ya nos quitamos la idea de diferencia, de enemigo, de opositor, sino que empezamos a generar una idea de construcciones de nuevos espacios.
Es fundamental entender esto porque si no vamos a empezar a ver en los otros los enemigos. Para ello entonces tendremos que tener en cuenta la idea de esos riesgos de olvidar al otro, porque cuando se olvida al otro se deshumaniza. Los ejemplos más claros que tendríamos en este momento son aquellos que nos ha dejado la historia. Siempre hay una referencia muy fuerte a los grandes sucesos de guerra, porque allí vemos cómo se deshumanizó, cómo se maltrató al otro, cómo se olvidó al otro. Los ejemplos más claros vienen de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, si ustedes profundizan, podrán ver que en los campos de concentración a las personas no se les llamaba por su nombre, sino que se les colocaba un código. Dejaban de ser una persona para convertirse en un número. Al convertirse en un número, se está empezando a deshumanizar al otro. No se tiene en cuenta la diferencia. Entonces, si ustedes ven esos momentos, hay películas, narraciones, donde se cuenta la experiencia de los campos de concentración, todos deberían parecer iguales, en su forma de vestir, en su forma de pensar, y simplemente debían aceptar lo que dijeran la gente que tenía poder. Cuando simplemente se acepta, ya no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no puede empezar a surgir el otro. Es simplemente una copia de mí. Y cuando hay copias puede ser que se estén cometiendo graves errores. Y normalmente cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto tenía una sola forma de pensar y todos debían aceptarlo. Y esa forma de pensar nunca tuvo una contradicción, lo cual permitía que cada vez se generaran acciones más agresivas. La Segunda Guerra nos muestra que se anuló al otro. Todos debían pensar igual, sentir igual y opinar que nada estaba pasando. Se deshumaniza al otro, se deshumaniza cuando no se le coloca nombre, cuando no se le da la posibilidad de tener derechos. Entonces a ellos, a los judíos, se les colocaba un código y se dejaba de nombrarlos. Es decir, se les iba deshumanizando y aparte no se tenía en cuenta su dignidad como seres humanos. Y su dignidad, una traducción más sencilla, son los derechos humanos. No se tenían en cuenta esos derechos, se vulneraron totalmente los derechos, ahí se deshumanizó. Y claro, llegábamos al último punto donde no se vio al otro como una persona ni como un prójimo al cual había que ayudarlo, sino que al anular la idea de prójimo, al anular la idea de ser humano, al anular la idea de otro, se vuelven es una cosa, se cosifica. Y al cosificar a la persona, se empieza a entender que eso ya no sería ese, sino eso otro, se puede maltratar, se puede abusar y se puede olvidar. Eso va en contra totalmente de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial lo que nos muestra es que es fundamental no olvidar esos momentos donde hay conflictos, donde se ha deshumanizado a las personas, porque nos deja un registro de lo que no debemos volver a hacer. Y también nos marca lo que sí debemos hacer, que es entender diferencias, humanizar a las personas y volverlos prójimos, que sería ser dignos de ayuda. La idea es que en este módulo ustedes puedan complementar este conocimiento de esas tres acciones, de esos tres momentos. Ustedes pueden relacionarlos completamente con la actualidad que vive Colombia, donde ustedes pueden traer esos ejemplos, donde el otro pareciese que debe ser igual a mí y debemos pensar igual, y donde no pensemos igual, parece que se generaran conflictos nuevamente, y ni siquiera conflictos, sino acciones bélicas. Y no es posible que no lleguemos a un punto en el cual la humanidad reconozca que podemos pensar diferente, y al pensar diferente podemos empezar a entrar a hacer procesos de negociación. No es posible que el único camino como seres humanos que tenemos es que todos pensemos igual. Lo invito a usted, apreciado estudiante, a que haga una reflexión acerca de los últimos años
de lo que ha empezado a ocurrir en Colombia relacionado con todos los procesos de paz, con todas las acciones que se han encaminado hacia la paz, teniendo en cuenta esos tres elementos de los cuales hemos hablado. Revise qué ha pasado en Colombia cuando tenemos en cuenta que el otro es diferente, a diferencia de cuando pensamos que el otro debe pensar de la misma manera que ciertos grupos o que ciertas personas. Ese mismo ejercicio usted lo puede realizar o hacer una comparación, por ejemplo, con los procesos que se han llevado a cabo en Guatemala, en África. Comúnmente, cuando todos piensan igual, los resultados no son muy buenos, porque se obliga a determinados grupos a dejar de pensar como venían pensando. Parece que una opción para que entendamos que hay diferencia está en las negociaciones, está en el diálogo, está en el aceptar que el otro puede y debe pensar diferente y que no por ello debemos llegar a lastimarnos simplemente porque somos diferentes. Esa es nuestra naturaleza, ser diferentes. También revise, también analice acá en Colombia qué ha ocurrido cuando humanizamos al otro, a diferencia de cuando lo deshumanizamos, cuando pensamos que ya no es una persona sino que es una cosa. ¿A qué acciones se ha llegado cuando se piensa que el otro es una cosa, no una persona? ¿Cuántos derechos humanos no se han vulnerado por pensar que el otro no tiene dignidad humana? Segundo. Tercero, mire todas las acciones positivas que se han podido realizar en el país cuando vemos que el otro, aquel que tiene una dignidad humana, merece nuestra ayuda. Pareciese que en el fondo lo que le invito es a que reflexione que somos diferentes, que tenemos dignidad humana y se debe respetar, y que el trabajo colaborativo es fundamental en estos procesos. Lo invito a que haga esa reflexión con los diferentes procesos que han venido pasando en Colombia, con todo lo que ha venido relacionándose con los procesos de paz, para que usted desde un análisis propio tome posiciones frente a lo que realmente se necesita para seguir en estos caminos de construcción de paz. Si tenemos estos tres elementos, como lo invita el presente módulo, podemos llegar a un instante en el cual se puede dialogar y se puede empezar a construir la equidad. La equidad no existe como tal. La equidad como grupo humano debemos empezarla a construir. La cuestión que nos preguntaríamos en este módulo es: ¿podemos construir una equidad sin tener en cuenta a las personas, su humanidad y su diferencia? Esa es una pregunta que le dejo al final de este video, para que usted también la pueda reflexionar y unir el conocimiento que adquiere en este módulo con el resto de módulos, pensando siempre en la paz y en un bienestar común. Muchísimas gracias.